Voy a comenzar a grabar. Listo. Entonces, ¿qué dijimos? Fundamentalmente eso. ¿Sí? Lo más importante de esa sección es este teorema. Que dice que la derivada direccional, la derivada de la función f en la dirección u, suponiendo pues que f es diferenciable, tiene derivadas parciales, etcétera. ¿Sí? Recuerden que f aquí es una función de dos variables. F es una función de dos variables y u es un vector dirección. ¿Sí? U generalmente, o en el teorema, lo vamos a considerar siendo unitario y que por lo tanto se puede escribir así como coseno de teta y más seno de teta j. ¿Listo? Entonces, la derivada de f en la dirección u es una función de dos variables y es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Por coseno de teta más la derivada parcial de f con respecto a y por seno de teta. ¿Listo? O sea que esa definición complicada que nos dieron de la derivada direccional no la vamos a tener que usar, porque tenemos este resultado. Bien. Y que inclusive este resultado no es difícil de demostrar. El libro lo hace. El libro casi lo demuestra los teoremas, pero este lo demuestra. ¿Listo? Entonces hemos visto un ejemplo. Pero lo que debemos guardar derivadas direccionales es eso, fundamentalmente. ¿Sí? Cuando pensemos en derivadas direccionales, pensemos en este teorema y ya. Con esto se puede resolver la mayoría de ejercicios. ¿Sí? Bueno, entonces enseguida revisamos el ejemplo de nuevo. Derivadas direccionales. Listo. Entonces nos habían dado una función de dos variables y una dirección y calcular y un punto, ¿no? Creo que me acuerdo cómo es la función. La función era igual a f de xy igual a, no me acuerdo exactamente si era un 4 o qué. Pero miremos ese ejemplo. Y enseguida hacemos otros. Bueno, 4 menos x cuadrado menos 1 medio de y cuadrado. Cuatro menos 1 medio de y cuadrado. Listo. Y nos habían pedido, bueno, nos habían dado la dirección u en la forma de coseno de pi tercios. Seno de pi tercios. Seno de pi tercios, sí. No todas las veces la dirección nos la dan así. O a veces, algunas veces nos dan un vector director, un vector dirección que no tiene norma 1. Entonces no puedo usar esta fórmula. Entonces ya veremos cómo abordar esos casos. ¿Listo? Cómo normalizar un vector. Seno de pi tercios. En este caso es fácil porque el vector ya tiene norma 1 y nos lo expresaron de términos de las funciones seno y coseno. Entonces prácticamente aplicar la fórmula y ya. Y nos dicen que calculemos la derivada direccional de f en la dirección, en esta dirección, en el punto 2, 1. Entonces primero llevo la derivada direccional en general. Entonces, la derivada direccional de f en la dirección u es igual a, dice aquí la derivada parcial de f con respecto a x. Si derivo con respecto a x, solo derivo esa parte. Lo demás se asume constante, que tiene que ver con y. Entonces sería menos 2x, listo, por, dice aquí, coseno de teta, es decir, coseno de pi tercios.
Seno de pi tercios, más la derivada parcial de f con respecto a y. Si derivo con respecto a y, solo derivo esta parte. ¿Sí? Esto, pues, mejor dicho, solo derivo el y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y, por el menos 1 medio da menos 1. Por aquí queda un menos 1 por y, es decir, menos y por coseno, perdón, por seno de pi tercios. Listo, y simplemente es eso. Ahorita, esta es la derivada direccional en un punto x, y cualquiera. Entonces, en el punto 2, 1, la derivada direccional de f, en el punto 2, 1, pues 1, 2, no me acuerdo. Está lo mismo a la final. O sea, no importa qué punto sea. Creo que sí, es 1, 2. 1, 2, sí. Entonces, donde está x coloco 1, donde está y coloco 2. Entonces, hacer las cuentas no es complicado, ¿no? Interesante la interpretación. Y sus aplicaciones, ¿no? Entonces, esto me daría, si x es 1, me daría menos 2 por coseno de pi tercios, que es 1 medio. Menos y vale 1, entonces menos 1 por seno de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2. Listo, y si colocamos en la calculadora, esto nos da más o menos menos 1 punto algo, ¿no? Punto 8, aproximadamente. Listo, entonces, ¿esto qué interpretación tiene? Entonces, supongan que ustedes están en una colina. Sí, bueno, vemos el efecto, o si quieren, miremos la colina que está en el dibujo que está aquí. Entonces, miren la colina. Y es como un elipsoide. Y la parte superior de un elipsoide. Porque si uno mira las curvas de nivel de esto, van a ser elipsis. Entonces, la parte superior del elipsoide, ustedes están ubicados, o sea, nos dan el punto 1, 2, pero si lo evaluamos en la función, piensen que estamos ubicados aquí sobre la superficie, que este punto tendría coordenadas 1, 2, y la z sería f evaluado en 1, 2. Entonces, estamos aquí. Y calculé la derivada direccional en la dirección u, en la dirección hacia abajo. ¿Sí? Como es hacia abajo, por eso esa pendiente nos dio negativo. ¿Sí? Hay inclinación negativa. Listo, voy bajando. Si me hubiese dado positivo y muy grande, quiere decir que voy acá hacia arriba. Listo. Entonces, digamos, por ejemplo, si escogemos, en lugar de hacerlo con pi tercio, escoger un ángulo mayor a 90 grados. Listo. Por allí la inclinación puede darnos positiva, porque estaríamos hacia arriba, yendo hacia arriba aquí. Listo. Entonces, eso derivadas direccionales. Muy sencillo calcularlas con ese teorema. Bien. Realicemos otro ejercicio. Vamos al ejemplo. Hay un ejemplo aquí. Bueno, es que solamente hacen otro ejemplo. Entonces, fijémonos en este caso, en el que no todo está como adaptado. Es decir, fíjense aquí que no nos dan un vector unitario. Fíjense, dice, hallar una derivada direccional. Dice, hallar la derivada direccional de esta función en el punto 1, pi medios, ¿cierto? En la dirección b igual a 3i menos 4j. Entonces, lo único aquí es que no nos dieron un vector unitario. ¿Sí? No nos dieron u, nos dieron
B. Y B tiene esas coordenadas. ¿Listo? Si quieren ubicar, grafiquemos este punto de vector B. 3i menos 4j. Borremos aquí por una parte. ¿Preguntas del ejemplo anterior o no? Entonces, miren, nos han dado un vector. La dirección así. 3i menos 4j. Que eso es lo mismo que tener el punto 3 menos 4. ¿Listo? Si usamos el plano cartesiano, esto sería así. Por aquí está el 3 en el eje X y el menos 4 nos vamos que está por acá. Entonces el vector 3, el vector 3 y menos 4j es ubicar el punto y trazar una flecha que haya el origen a ese punto. Eso es el vector. Entonces, esa es la dirección. ¿Listo? Pero no nos dieron el ángulo. O sea, ese vector no tiene primero que todo longitud 1 y no nos especificaron el ángulo ni nada. Solo nos dieron esa información. ¿Listo? A nosotros nos interesa trabajar con este vector, que es un poquito más corto, de longitud 1. U. Ese es U. Listo. Y nos gustaría saber cuánto vale el ángulo, que se forma de aquí hasta acá. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esa información a partir del vector B? Entonces, es el único trabajo extra que debemos hacer para poder usar la fórmula de la cajita. ¿Listo? Entonces, existe una fórmula. Ustedes ya vieron álgebra lineal, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Álgebra Sí, lineal. profe. Ah, bueno. Entonces, ustedes saben que si uno tiene un vector B, lo puede normalizar. ¿Sí? Puedo tener un vector U en la misma dirección de B, pero con módulo o norma 1. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se define ese U? U va a ser igual a B sobre la norma de B. La norma o el módulo, no sé cómo le llamaban ustedes. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es la norma de B? O su módulo, o su longitud. La longitud de un vector. Se acostumbra a escribir dos barritas porque se refiere a un vector, ¿no? Una barrita es cuando hablamos del valor absoluto. Es 5, ¿no? 5, ¿cierto? Que es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Eso me da 10, eso me da 9 más 16, que es 25 raíz de 25, 5. Exactamente. Sí, ese es el módulo de ese vector, es decir, su longitud. Claramente no tiene longitud 1, entonces claramente. Por lo tanto, el vector unitario sería U igual a 1/5, ¿sí? Eso también lo puedo escribir así, como 1 sobre el módulo de B por B es lo mismo. Entonces sería 1/5 por el vector B, que el vector B es 3i menos 4j. Y esto es igual a tener ese 1/5 distribuye ahí, ¿no? 3/5 menos 4/5 j. Entonces, esto que me quedó aquí, este último vector, sí tiene módulo 1, ¿sí? Y tiene la misma dirección que B. ¿Listo? Solo que un vector más corto. Bien. Y aquí es bueno hacer una observación. Como tiene módulo 1, quiere decir que existe un ángulo θ
De tal modo que esto es igual a, existe, voy a escribir aquí, existe un ángulo teta. El símbolo existe en matemáticas, como una E al revés. Existe un ángulo teta tal que ese vector se puede escribir así, como coseno de teta y más seno de teta j. Todo vector unitario tiene esa representación, ¿listo? En términos de las funciones trigonométricas. Si existe un ángulo con esa característica. ¿Eso qué implica entonces? Implica que coseno de teta tiene que ser igual, igualando componente a componente, coseno de teta tiene que ser igual a 3/5 y seno de teta tiene que ser igual a menos 4/5. Componente a componente las estoy igualando. Y miren que no nos importa saber quién es el ángulo teta exactamente, porque nosotros en realidad no necesitamos saber quién es el ángulo. Necesitamos saber cuánto valen las funciones trigonométricas evaluadas en ese ángulo. ¿Para qué? Para poder usar la fórmula de la cajita. Entonces ya lo descubrimos, pues, ¿sí? Coseno de teta es 3/5 y seno de teta es menos 4/5. Y ya eso nos resolvió el problema. Bien, porque ya podemos aplicar la fórmula y hallar esa derivada direccional. Bien, ¿pregunta hasta aquí? ¿O no? Bueno, entonces, ya teniendo claro quién es coseno de teta y seno de teta, veamos quién es la función f. F de x, y es igual, yo veo aquí que me olvidé, a x cuadrado por seno de 2y. X cuadrado por seno de 2y. ¿Listo? Por lo tanto, la derivada direccional de u, de f en la dirección u, según la fórmula, es igual a ¿qué? Usamos la fórmula en la cajita. Entonces es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces derivo solamente este pedazo. La derivada de x es 2x. Por seno de 2y que queda como constante ahí. Más, perdón, por coseno de teta. ¿Sí? Pero ya vimos que coseno de teta es 3/5. Entonces coloco aquí 3/5. Más la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces el x cuadrado queda como constante, la derivada de seno es coseno por la interna. Queda un x cuadrado coseno de 2y. Por la derivada interna, la derivada de 2y es 2. Entonces esa interna la puedo colocar por aquí. ¿Listo? Multiplicado por seno de teta, pero ya nos dimos cuenta que seno de teta es menos 4/5. Listo, ya hicimos el trabajo duro. Ahora, ¿en qué punto nos piden hallar esta derivada direccional? Veamos. En el punto 1 en x, 1x, y siendo pi medios. Pues muy bien. Entonces ahorita sí coloco la derivada direccional de u. Perdón, la derivada direccional de f, en la dirección u, en el punto 1, pi medios, es igual a ¿qué? A 2 por 1, porque x es 1. 2 por 1, 2. Y ese 2 por ese 3/5 me haría por aquí un 6/5 por seno de 2 por pi medios, es decir, seno de pi. Cancelar el 2 queda seno de pi aquí. Profe, seno de pi no es 0.
Eso, seno de pi es 0. Ahorita colocamos 0 y eso desaparece. Muy bien. Más 2 por 1 al cuadrado, que es 2. Bueno, aquí por este 2, por este menos 4 quintos me da un menos 8 quintos. Me da menos 8 quintos por coseno de pi. ¿Sí? ¿Cuánto es coseno de pi? Y ya tenemos la derivada direccional, listo. Bueno, como dice el compañero, seno de pi es 0. Entonces esta primera parte desaparece. Sí. Esto aquí es igual a 0. Entonces, ¿qué queda? Coseno de pi es menos 1. Menos 1 por menos 8 quintos da 8 quintos. ¿Sí? Entonces esta pendiente, esta derivada direccional nos dio positivo. Quiere decir que si miramos la gráfica de esta función, en esa dirección, en esa dirección que es la dirección B que nos dieron, 3 menos 4i, la superficie tiene inclinación, ¿sí? Inclinación. O sea, si yo estoy en ese punto, en el punto 1, pi, la función evaluada en el punto 1, pi medios, perdón. Si yo me muevo en esa dirección, tengo que escalar, tengo que subir. ¿Listo? Porque dio positivo. Bien. ¿Tiene preguntas hasta aquí? Bueno, entonces, y aquí está la representación de eso. Bueno, aunque no se ve bien que tenga que subir, pero si es positivo es que así es. Ella se viene desplegando la superficie y seguramente por aquí sube. Bien. Entonces, esa interpretación es muy útil porque nos ayuda a resolver ya el otro punto del taller. ¿Listo? Dice derivadas direccionales y gradientes. Entonces dice aquí, y este ejercicio lo propuse yo ahí, propuse, y algo distinto a lo del libro. Dice, suponga que Juan está en una colina cuya superficie la describe la siguiente función. ¿Sí? Esto es la parte superior de un elipsoide. Sí, muy parecido a la figura que habíamos visto antes. En el ejemplo que resolví apenas comenzamos esta sección. Dice, Juan tiene dos alternativas para seguir su camino sobre la colina. ¿Sí? En la dirección u igual a coseno de pi tercios seno de pi tercios. ¿Listo? O la dirección b igual a menos 2,3. Bien. Dice, si Juan está en el punto 0 de coordenadas 0, 3, 80. Bueno, aquí yo debo corregir algunas cositas de este documento porque lo escribí como muy... Aquí hay una doble N. Si Juan está en ese punto, ¿qué dirección le recomendarías para que realice el menor esfuerzo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se resuelve este ejercicio? Entonces, Juan está en una colina. Piénsenlo si quiere así. Y le dan dos direcciones. Supongo que Juan está en una bicicleta, pues una bicicleta todoterreno ahí en la colina. Bien. Y entonces le dan dos alternativas. ¿Sí? Hagamos el ejercicio. Estoy aquí sobre esta colina en este punto, digamos. Y me dan una dirección hacia acá y otra hacia acá. Listo. Entonces, si él debe hacer el menor esfuerzo, pues quiere decir que debe seguir la dirección donde la inclinación es menor, claramente. Y si voy hacia acá arriba, tengo que esforzarme mucho, ¿no? Si voy hacia este lado, pues me esfuerzo menos. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese ejercicio? Pues calcular las derivadas direccionales. ¿Sí? Mire que primero debemos hacer la derivada direccional en la dirección U y luego en la B. Pero en la B el vector no está normalizado, entonces tenemos que hacer ese trabajo de normalizar y comparar las pendientes. Listo. Entonces este ejercicio evalúa pues esa interpretación de la derivada direccional. Bien.
Ahora, aquí esta pregunta dice, si Juan está en el punto 0,3,80 y desea realizar el máximo esfuerzo, ¿en qué dirección le dirías que fuera? Ayuda, recuerda la interpretación del gradiente. Bueno, esto es lo que vamos a ver a continuación. Pero esta pregunta aquí no tiene que ver con... Eso no tiene que ver con las direcciones anteriores, ¿no? Esta es otra pregunta. ¿Y cuál será la dirección de máximo esfuerzo? ¿Sí? Uno puede identificar eso, una dirección donde yo me esfuerce más. Y mire que esa dirección la tendría que encontrar, esa dirección, solo con la función. En una función de dos variables, digamos que me dieron solo esto. Recuerda que Juan está sobre la colina aquí. No sé nada más. ¿Cuál es la dirección de máximo esfuerzo? Una pregunta interesante, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a responder enseguida. Bien, preguntas aquí. Profe, una pregunta. No sé si es una pregunta tonta, pero bueno. La dirección que nos dan ahí se refiere a ambos a vectores, ¿no? Tanto U como V. ¿Sí? Sí, a vectores. Sí, exacto. Solo que este ya está en la forma que queremos, ¿no? Normalizado. Y este no tiene norma 1. Entonces este debemos normalizarlo así como dice el ejemplo anterior. Bien. Bueno, entonces veamos aquí un poco más la teoría. Derivada direccional, bueno, ya vimos el teorema. Vemos estos dos ejemplos. Y ahorita hablamos del gradiente, ¿sí? El gradiente de una función. Entonces veamos de qué trata. Pasamos a un tema nuevo, pero relacionado, ¿sí? Entonces dice aquí, el gradiente de una función de dos variables es una función vectorial de dos variables. ¿Sí? Esta función tiene múltiples aplicaciones importantes, algunas de las cuales se describen más adelante en esta misma sección. Entonces dice que el gradiente es una función vectorial de dos variables. Función vectorial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con funciones escalares, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una función f que depende de xy, y cuando uno evalúa la función en el punto de xy que le da un número, ¿cierto? Por ejemplo, esa es una función de dos variables. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo es que tenemos puntos en R2 en el plano y le estamos asociando un punto en la recta, ¿sí? Ustedes toman un punto de xy y lo envían a la función evaluada en ese punto. O sea que la función de dos variables va de la dimensión 2 a la dimensión 1. ¿Sí? Es una función escalar, también se le llama, porque a los números reales se le llaman escalares también. Bien. Entonces, cuando él dice que el vector, perdón, que el gradiente es una función vectorial, ¿por qué dice eso? Porque está tomando un vector, digamos, un punto xy, lo puedo pensar como un vector también. Tiene varias interpretaciones. Lo puedo ver como un punto en el plano o como un vector. Esto es, o si quiere, digamos, lo puedo ver como un punto simplemente. Y yo lo evalúo en el gradiente, que se denota así el gradiente de la función. Y eso ya no me da un valor numérico, no me da 2, no me da 3, sino que me da un vector, ¿sí? Me da un punto que tiene dos coordenadas. Eso es una función vectorial, que va de R2 en R2. Va del plano en el plano. Bien, en este caso, ese vector gradiente, que se denota así con este símbolo nabla, símbolo al revés, como un triangulito al revés,
El gradiente es una función de dos variables. Supongamos que ya tiene derivadas parciales, ¿no? Es igual a el siguiente vector. La primer componente va a ser la derivada parcial de f con respecto a x. Y más la derivada parcial de f con respecto a y en j. ¿Sí? Esto es una función vectorial. Es claro porque a un punto se le está asociando otro punto. Ejemplo. Ejemplo. Piensen en la función f de x, y, que es una función escalar. Igual algo sencillo, igual a x por y. Entonces, f de x, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿cuánto es? Y, ¿cierto? La derivada parcial de f con respecto a y es igual a x. Entonces, el gradiente de esta función, ¿quién es? El gradiente de f, la siguiente función vectorial, es igual a y más xj. O lo que es lo mismo, si a usted les gusta otra notación, puede escribir así como y en la primera coordenada, x en la segunda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo evalúo el gradiente en un punto, el gradiente evaluado en el punto 1, 2. Esto me da el vector 2, 1. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una asignación, un punto a un vector, o de un punto a otro punto de dos variables, de dos coordenadas. Por eso una función vectorial, bien, el gradiente. Y es muy sencillo de calcular, miren la fórmula aquí. Simplemente es el vector cuya primer componente es la derivada parcial de f con respecto a x y la segunda la derivada parcial de f con respecto a y. Bien, eso lo es. Entonces veamos por qué resulta interesante en este contexto el vector gradiente. Bueno, aquí hacen un ejemplo, nosotros dijimos un ejemplo. Bueno, aquí nos presentan un teorema que relaciona la derivada direccional con ese vector gradiente. Dice, si f es una función diferenciable, es decir, que sus derivadas parciales existen, entonces la derivada direccional de f, la dirección u es igual al gradiente de f producto punto con u, ¿sí? Es el producto vectorial, producto entre vectores, producto punto. ¿Se acuerdan cómo es el producto punto entre vectores, cierto? Es componente a componente. Entonces, ese teorema dice algo evidente, ¿sí? Que la derivada direccional de f en la dirección u no es otra cosa que el gradiente de f producto punto con u. ¿Por qué eso es cierto? Bueno, porque recuerde que el gradiente es la derivada parcial de f con respecto a x de este vector. Voy a escribirlo con esta notación. Y u es un vector unitario cuya primer componente es coseno de teta. Seno de teta, la segunda. ¿Cómo se hace la multiplicación? El producto punto entre vectores, componente a componente y sumo. Si hago eso, ¿qué me queda? F de x coseno de teta, componente a componente. Primeras componentes más las segundas componentes. Y esto es en virtud del teorema 13.9. Así se calcula la derivada direccional, como ya vimos. Entonces, esta igualdad es válida y es obvia. Bien. Bueno. Y poco ayuda, no contribuye mucho. Lo que más interesa es este teorema. Bien. Dice, aplicaciones del gradiente.
Dice, se ha visto que hay muchas derivadas direccionales en un punto de una superficie. Bien, claro, si yo estoy sobre una montaña, sobre una colina, tengo un ángulo de 360 grados, cada ángulo me da una dirección en la que me puedo mover. Entonces, claro, tengo muchas derivadas direccionales. Listo. En muchas aplicaciones, dice aquí, se desea saber en qué dirección moverse, de manera que la función crezca rápidamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente la pregunta del taller. Si yo estoy en la colina, quiero moverme en la dirección en la que la colina tiene mayor inclinación. Eso es lo que quiere decir que la función crece rápidamente. Entonces, a esta dirección se le llama dirección de mayor ascenso. ¿Listo? Y viene dada por el gradiente, como lo establece el siguiente teorema. Bien. Entonces, este teorema dice que el gradiente de la función evaluada en el punto donde yo esté me indica la dirección de máximo ascenso en la superficie. ¿Sí? Es un teorema interesante, una aplicación del gradiente. ¿Sí? Dice aquí, si el gradiente es cero, la derivada direccional es cero en cualquier dirección u. Bueno, esto es obvio en virtud de la propiedad anterior. Si la derivada direccional es igual al gradiente por u, y si el gradiente es cero, entonces tendría 0 por u, que es 0. Y esto se prueba así. ¿Sí? Y aquí lo interesante son estas dos propiedades. La dirección de máximo incremento de f está dada por el gradiente. ¿Sí? Y el valor máximo de esa derivada direccional bien, es igual al gradiente, o sea, el valor de esa inclinación, ¿sí? No lo da, de hecho, el módulo de ese gradiente. Bien. ¿Qué más dice aquí? Si el gradiente es la dirección de máximo incremento, menos el gradiente es la de mínimo incremento. Entonces, si usted quiere saber hacia dónde es el mayor ascenso, sigue la dirección del gradiente. Y el mayor descenso sigue la dirección del menos el gradiente. ¿Listo? Bueno, aquí se hace la demostración. Tal vez en la próxima clase, si quieren, revisamos los detalles porque nos queda poquito tiempo. Pero pensemos en este ejercicio. ¿Sí? Dice, hallar la dirección de máximo incremento. ¿Sí? La temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es esta. ¿Sí? En distintos puntos de la lámina, la temperatura también es distinta. Dice, si usted está ubicado en la lámina en el punto 2,-3, ¿en qué dirección a partir de ese punto aumenta más rápido la temperatura? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Entonces nos dan un punto y nos dicen hacia dónde aumenta más rápido. ¿Sí? Entonces la respuesta es que aumenta más rápido en la dirección del gradiente. Entonces tenemos que calcular el gradiente de esta función. Entonces, el gradiente es el vector formado por las derivadas parciales. Pues la derivada parcial de esta función con respecto a x, menos 8x. Con respecto a y, menos 2y. Por lo tanto, si evalúo eso en el punto 2,-3, me daría 2 por menos 8 a menos 16, 2 por menos 3 da 6. Entonces, esta sería la dirección en la que hay mayor incremento de la temperatura. ¿Listo? Como lo indica aquí esta flechita. Hacia allá, más caliente. Hacia allá me quemaría más rápido los pies. Estoy descalzo sobre esa lámina. ¿Listo?